por la invitación. Bueno, en principio lo que me habían pedido a mí era hablar, entendí yo, cuál era el objetivo del tratamiento del paciente de mieloma múltiple, pero en el paciente que es candidato a trasplante, ¿vale? Digo, perdón, que no es candidato a trasplante. Ya siento, voy a tener que meterme un poquito para explicar la posición que tenemos en Galdácano en este grupo de pacientes. Pues voy a tener que explicar un poquito nuestra experiencia en el grupo de pacientes candidatos a trasplante. Ya lo siento, pero bueno, espero que me lo permitáis. Lo primero, a ver, quería un par de conceptos para ayudarme a explicar. La enfermedad de mieloma es una enfermedad que es focal y es difusa. Como vemos aquí, en esta radiografía, vemos que en el hueso hay unos agujeros que realmente son tumores de células plasmáticas que se están comiendo el hueso, decalcificándolo, y son tumores que habitualmente crecen dentro de los huesos. Puede haber enfermedad medular que llamamos, pero lo habitual es esto, ¿vale? Para el diagnóstico nos va muy bien porque se ve muy claro, pero es cierto que para el seguimiento estas imágenes no sirven tanto, porque cuando hemos tratado y ese tumor desaparece, realmente no se recalcifica eso por mucho calcio que tomemos y por mucho zomete y esas cosas que ponemos. ¿Por qué? Pues porque el calcio necesita tener un tejido donde agarrarse y donde colocarse, y ahí lo que hay es agujero, y sigue siendo agujero. Entonces necesitamos a veces otro tipo de técnicas de imagen para comprobar que lo hablaremos. Pero esto es lo que sería la enfermedad focal. Pero si nosotros cogiéramos de esta zona, que no hay ahí tumor, parece, una muestra de médula ósea, lo que veríamos realmente en este caso sería esto. Aquí veis, todo esto son células plasmáticas junto a otras células hematológicas normales, en el que vemos que evidentemente son células patológicas. Esto es lo que sería, está distribuido por el interior de todos los huesos en la zona de hematopoietica que decimos. Nosotros, el objetivo clásico que siempre hemos tenido para conseguir una respuesta era lo que llamábamos remisión completa. Cuando nosotros vamos poniendo tratamiento, normalmente vemos que va bajando la cantidad de células tumorales. ¿Cómo medimos nosotros esa respuesta? Pues por una cosa que llamamos proteinograma. Sabéis que las células plasmáticas fabrican una proteína y la cantidad de proteína que vemos en el suero está en relación con la cantidad de células tumorales clonales que hay en el cuerpo. Luego, según va bajando la proteína clonal, pues ya sabemos que está bajando la cantidad de células plasmáticas clonales del cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros seguimos con el tratamiento, llega un momento en el que la masa tumoral es tan baja que la cantidad de proteína también es muy baja y no hay suficiente sensibilidad en esta técnica para detectarla. Al principio podríamos pensar que han desaparecido las células, pero no es así. Tenemos otras técnicas que se llama inmunofijación, da lo mismo los nombres, que es más sensible. En esos casos nosotros seguimos tratando hasta que conseguimos que también la inmunofijación sea negativa. Este dato, más algún otro que no voy a entrar porque creo que no merece la pena, sería lo que llamamos remisión completa. Esto era lo que hasta hace muy poquito tiempo era el objetivo que teníamos todos los hematólogos cuando tratábamos un mieloma, ¿verdad? Pero lo que hemos visto es que esto de aquí realmente no es un grupo homogéneo, es un grupo muy heterogéneo. Ahí hay personas, pacientes, que en unos meses recaen y progresan, y hay pacientes que están igual 15 años y no han recaído nunca. Luego esto no es lo mismo. Necesitamos aquí entrar para bucear un poquito y saber qué es lo que está pasando ahí debajo y diferenciar pacientes que están en remisión completa. Bruno Paiva y compañía, que son el grupo de Pamplona, del Centro Universitario, este es un estudio que publicaron en 2016 en el Blood, que confirma lo mismo que se ha demostrado en los pacientes que son candidatos a trasplante. Que por cierto ahora me estoy dando cuenta que no os he dicho lo que es candidato o no. Candidato normalmente hasta los 65 años consideramos que el paciente, salvo cuestiones muy excepcionales, haríamos un trasplante. Por encima de 75 yo creo que casi ningún hematólogo hacemos ningún trasplante salvo situaciones excepcionales. Y luego está entre 65 y 75 que depende mucho en qué condiciones esté el paciente.
Nosotros, la inmensa mayoría de los pacientes, a poco que podamos, les hacemos también trasplante, pero en ocasiones pues el cuerpo no lo aguanta bien, sale una serie de estudios para valorar, ¿vale? Entonces estoy hablando sobre todo de pacientes de más de 75. Pero también en este grupo de pacientes se ha visto que efectivamente alcanzar una remisión completa no es suficiente. Dentro del grupo de remisión completa, que no alcanzan lo que llamaba enfermedad mínima residual, que sería la línea amarilla, tanto para la supervivencia libre de progresión como para la supervivencia global, es lo mismo que la roja, alcanzar lo que llamamos una remisión parcial. Remisión parcial es cuando solo se ha conseguido un descenso de la mitad. Sin embargo, en aquellos que están en remisión completa, pero hemos conseguido además enfermedad mínima residual negativa, resulta, es esta línea azul, vemos que tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global es mucho mayor. Luego el objetivo no es remisión completa, es alcanzar enfermedad mínima residual negativa. Este es el auténtico objetivo hoy en día, ¿verdad? Esto es lo que ya se había confirmado también en los pacientes más jóvenes. ¿Qué es exactamente enfermedad mínima residual negativa? Bueno, pues el grupo ya nos ha comentado Jesús, en el año 2016 sacó los nuevos criterios de respuesta. Ahí se definió enfermedad mínima residual negativa por citometría o por secuenciación, aquella técnica que tenía una sensibilidad mínima para encontrar una célula en 10 a la menos 5, es decir, una célula en 100.000, ¿vale? Esto era lo que se requería. Anteriormente se utilizaban técnicas mucho menos sensibles. También se definió también se definió el grupo este de enfermedad mínima residual, enfermedad mínima residual negativa más imagen negativa, y luego le llamaron a otro grupo enfermedad mínima residual negativa mantenida, que realmente no era este mantenido durante un año, sino que era este otro, enfermedad mínima residual negativa más imagen negativa mantenida, ¿vale? Esto era lo que aportó en ese momento el grupo. Pero nos pasa una cosa, esto es lo que ha comunicado de nuevo el grupo de Bruno Paiva, que son los que están tirando a nivel mundial de todo esto, y estamos todos yendo detrás, y vemos que probablemente los nuevos criterios del grupo internacional, a pesar de que son muy recientes, ya están pasados de moda. En este momento lo que se ve claramente con esto es la publicación del estudio de Paternal Health 2012 que se ha publicado en el último congreso norteamericano, y se ha visto que la profundidad de respuesta dentro de la enfermedad mínima residual es también muy importante. Aquí en rojo vemos los pacientes que son positivos para un 10 a la menos 5, pero los que son positivos para un 10 a la menos 6, que sería una célula en 1.000.000, tienen mejor, y los que son negativos, aquí en azul, todavía mejor respuesta. Es decir, en este momento la mejor respuesta que se puede obtener, más o menos dentro de lo razonable, en este momento actual, que es con una técnica de detección de 3 células por millón, en este momento sería probablemente el objetivo. Ese objetivo que sacó el Grupo Internacional en 2016, pues ya está pasado. En este momento están cambiando las cosas muy rápidamente y hay que intentar estar un poquito aquí. Nosotros en Gatácano tenemos un grupo de trabajo en que nos hemos juntado de diferentes áreas de resonancia magnética, médula ósea, los hematólogos clínicos, farmacia, etcétera. Estamos como unas 40 personas relacionadas con el mieloma. Hemos estado durante 4 meses trabajando y discutiendo sobre el mieloma y elaborando puntos de consenso en común. Y hemos elaborado un protocolo, que es una guía clínica que se va actualizando permanentemente, que le hemos llamado el MMG18. Al final, todos los grupos, los subgrupos de trabajo, nos juntamos el 26 de abril y esta fue la definición final. En este mantenemos, evidentemente, hemos variado el criterio para enfermedad mínima residual para nosotros en este momento es 3 porque es a la menos 6, es lo que en este momento nosotros mandamos las muestras a Pamplona, donde Bruno Paiva, y es el resultado que nos da de positividad o negatividad. También hemos elaborado una serie de criterios algo diferentes de los grupos internacional, porque nosotros ya nos basamos no solo en el PET que bajaba el grupo internacional, sino también en las nuevas técnicas de resonancia magnética basadas en unas técnicas de difusión y perfusión, etcétera, que en este momento probablemente sean el gold estándar para detectar enfermedad residual. Y luego hemos cambiado un poquito para entendernos entre nosotros este concepto, en lugar de llamarlo enfermedad mínima residual negativa, le llamamos enfermedad residual negativa más imagen negativa mantenida cuando es más de un año, para diferenciarlo de una enfermedad mínima residual a secas anterior de acción, para no equivocarnos cuando hablamos entre nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que nos ha pasado? Pues nuestra experiencia
una enfermedad mínima residual negativa es suficiente. Pues este es un caso, el único que hemos tenido, de un paciente que estaba con enfermedad mínima residual negativa y que pues en la resonancia magnética nos había salido que era positivo, pero en el PET nos había informado como negativo. Estábamos discutiendo con los del PET, que si es positivo, que si es negativo, y el tema se fue retrasando porque ellos seguían considerando que era negativo, y en estas, el paciente a los 4 meses de estar en enfermedad mínima residual negativa, el paciente recayó. Claramente estaba con enfermedad. En este momento la resonancia, por esas técnicas que he dicho, estamos convencidos que es una técnica más sensible. En cuanto a la profundidad de respuesta, lo que en este momento nosotros en el grupo hemos entendido es que en esta zona, un paciente que está en esta zona todavía tiene muchas posibilidades de recaer, y tenemos otro nivel que sería enfermedad mínima residual negativa o imagen negativa, y tendríamos otro nivel de respuesta todavía más profundo, que sería enfermedad mínima residual negativa más imagen negativa. Este sería el mayor nivel. Si nosotros seguimos con el tratamiento y alcanzamos una enfermedad mínima residual negativa o una imagen negativa, todavía tenemos unas probabilidades relativamente altas, como ahora veremos, de que algunos pacientes todavía recaigan en un plazo relativamente corto. Sin embargo, si continuamos, las probabilidades bajan bastante, como vamos a ver ahora. Es decir, en este momento, para nosotros, para nuestro grupo de trabajo en Aldacana, el objetivo fundamental del tratamiento del mieloma es alcanzar enfermedad mínima residual negativa más imagen negativa. ¿Es posible esto? ¿Y en cuántos pacientes es posible? Bueno, nosotros llevamos ya desde hace unos 3 años aproximadamente bueno, asumimos este objetivo, y tenemos ya unos 26 pacientes en concreto candidatos a trasplante que hemos ido asumiendo este objetivo. Lo que pasa es que hay todavía unos cuantos que todavía no han alcanzado casi ni el trasplante, y otros todavía no han pasado ni 90 días después del trasplante. Entonces, analizando los que ya han pasado ese tiempo, tenemos que un porcentaje, que ahora lo vamos a ver, y nos hemos comparado precisamente con el estudio, lo último que hay sobre enfermedad mínima residual del GEM 2012, publicado en el último congreso norteamericano. Los resultados son estos. Bueno, antes de hablar del nuevo paradigma, porque el nuevo paradigma nosotros le llamamos a este objetivo que buscamos nosotros desde hace unos años, le llamamos estrategia Z. Bueno, ya sé que no somos muy originales, perdón, no es muy laborioso, pero realmente con esto lo que pretendemos es decir que queremos llegar al final, a la respuesta más profunda, la más alejada de la Z, es la última letra de la abecedario. Esto es lo que queremos suponer, ¿verdad? Es decir, nosotros continuamos con el tratamiento hasta que no logremos enfermedad mínima residual negativa o imagen negativa. No paramos. Lo tradicional suele ser dar una serie de ciclos hasta X, y lo que se ha conseguido, ahí está, y luego se pasa al mantenimiento. Nosotros seguimos dando, y si es necesario, lo consideramos como que estamos todavía en una remisión parcial. Continuamos tratando. Con esto, estos son los resultados. El GEM, veis aquí, 12, un 49,13% de enfermedad mínima residual negativa. Probablemente, 2 años no lo puedo decir, pero probablemente son de los mejores resultados que se han publicado nunca. Nuestros resultados en este momento, con muchos menos casos evidentemente, es del 78,95%. Casi, por redondear, estamos hablando del 49% frente al 80%. Cuando uno mete esto en el programa estadístico, a pesar de que nuestra serie es mucho más corta, las diferencias son estadísticamente significativas. No sé el nivel de P, aquí pongo menos de 5, porque el programa de aplicación informática que tengo no me da la P exactamente, pero desde luego son estadísticas significativas. Esto quiere decir que nosotros utilizamos mejores tratamientos que lo que se utilizaba en el GEM. Pues yo estoy convencido que no. Yo lo que estoy convencido es que quien la persigue la consigue, que no hay que parar. Lo que estoy convencido es que esto no es más que reflejo de la estrategia Z, no es reflejo de un mejor tratamiento. ¿Y es suficiente conseguir una enfermedad mínima residual negativa? Pues mira, la enfermedad mínima residual negativa es un estudio en médula ósea que lo que nos está diciendo es que el componente difuso ha desaparecido. Pero claro, ¿qué pasa con esos tumores? ¿Han desaparecido todos? ¿Están todas las células de todos los tumores inactivos, completamente vacíos? Bueno, pues para eso lo importante es ver el componente focal cómo está, y para eso utilizamos los estudios de imagen, ¿vale? Es muy interesante, en el estudio de la publicación de Bruno Paiva del GEM 2012, estos, como veis, hay algunos que tenían enfermedad mínima residual negativa y sin embargo recaen.
realmente son muy poquitos. De 225 casos con enfermedad mínima residual negativa, solo recaen 6, es el 2,8%, el 2,7%. Pero de estos es muy curioso. Claro, el estudio no planteaba más que estudio de enfermedad mínima residual negativa, no planteaba estudios de imagen. Entonces no se hicieron en todos, pero de los 6 sí tenemos información de 4. En 4 que teníamos información de cómo estaba el estudio de imagen, en los 4 era enfermedad mínima residual negativa, pero imagen positiva. De los otros 2 no sabemos nada. Curioso que los únicos que recayeron aquí son los que no habían alcanzado el abdomen, enfermedad mínima residual negativa más imagen negativa. ¿Vale? En nuestro caso, nosotros, enfermedad mínima residual negativa, aquí es ese caso que os digo, es el único, efectivamente, que ha recaído de los que ha alcanzado enfermedad mínima residual negativa. Y de los 19, un caso que es el 5,2%, que todavía estaba con imagen positiva. Nosotros, analizando la estrategia Z, evidentemente no todos los pacientes que hemos tratado en estos 3 años hemos utilizado en todos la estrategia Z, ha habido algunos que no han sido tratados. Hemos hecho un análisis comparativo con grupos más o menos homogéneo más o menos al grupo que tenemos, y esta es la curva actuarial de supervivencia libre de progresión de los que están en enfermedad mínima residual negativa e imagen negativa. Vemos que algunos están llegando ya prácticamente a los 3, 4 años y ninguno ha recaído. Sin embargo, aquí vemos que prácticamente la totalidad del grupo control ha recaído, con una media de supervivencia libre de progresión de aproximadamente unos 30 meses, 2 años y medio. Estos son los resultados que estamos nosotros obteniendo en los pacientes candidatos a trasplante. Con esto hemos confirmado en la vida real que el objetivo, para nosotros por lo menos, sigue siendo enfermedad mínima residual negativa, imagen negativa. ¿A quién tratar? Claro, el grupo de pacientes de más de 75 años es un grupo un poco especial, porque ya ahí estamos hablando desde 76, estamos hablando desde 98. Hay unas escalas, que también algunas sacó el grupo internacional y otras escalas internacionales, que son complicadas porque se han sacado de ensayos clínicos y los pacientes que van a ensayos clínicos están seleccionados. Hay un concepto que llamamos mortalidad precoz, que son aquellos pacientes que mueren, que fallecen en el primer año. Esos son pacientes evidentemente muy frágiles que probablemente pues, no deberíamos cebarnos ni tratar, ¿verdad? Pero claro, esos no van a los ensayos clínicos. Entonces las escalas de valoración de la fragilidad, utilizando esos grupos, pues a nosotros no nos sirve. Después de hacer muchos intentos y utilizando muchas cosas, al final lo que hicimos fue lo siguiente. Analizamos esto, lo hicimos hace unos 5 años, es la base de datos que teníamos entonces de unos 250 pacientes nuestros con mieloma, y en este caso analizamos en azul la curva actual de supervivencia de aquel entonces de pacientes con menos de 75 y en verde los de más de 75 igual. Como veis, aquí tenemos la recta que nos hablaría de los pacientes en que fallecen en la mortalidad precoz de menos de antes de un año, y si podéis mirar, vemos que hay como 2 tendencias. Aquí la tasa de mortalidad es esta, y aquí parece que hay una tasa de mortalidad menor. Aproximadamente el cruce es a los 5 años aproximadamente. Lo que a mí me llama la atención, si podéis fijaros, es que la tasa de mortalidad cuando entra en el primer año es prácticamente igual en el primer año que en el segundo y en el tercero. Es decir, hablar de mortalidad precoz en estos casos de menos de 75 pues da la impresión de que no tiene demasiado sentido igual. Cuando vemos la curva actual de supervivencia en los pacientes de más de 75, vemos también que tiene curiosamente un comportamiento muy similar, con rectas casi paralelas y que se cruzan, y no sabemos por qué. También alrededor de 5 años, al cabo de 5 años parece que la curva actual de supervivencia va haciendo diferente y hay otra tasa de mortalidad. Pero si os fijáis, en este caso, aquí, más que en el primer año, en los primeros 6 meses, hay un rabito en el que hay como otra tendencia diferente, con una gran tasa de mortalidad, que es exclusiva de este grupo de más de 75. Bueno, estuvimos haciendo diferentes estudios para ver qué era esto, porque eran estos pacientes precisamente los que queríamos detectar para hacer nuestra escala propia. Y lo que primero que vimos es que evidentemente la tasa de mortalidad precoz tiene sentido solo en pacientes de más de 75. Hablar de mortalidad precoz en menores no parece tener sentido en este concepto. Lo que analizamos fue ver si de 65 a 75 podía ser similar. Y aquí tenéis la tasa de mortalidad de menos de 65 en el primer año es 12,5, 13,9 de 65 a 75, y efectivamente se nos va. Y estas diferencias sí son significativas.
estadística que significativa es el 26,6%, en los de más de 75. Cuando estudiamos estos pacientes que habían fallecido en ese periodo, lo que nos encontramos fue esto. Curiosamente, en el 53%, en todos habíamos empezado tratamiento, pero en más de la mitad habíamos parado el tratamiento y esos pacientes habían fallecido sedados. Claramente no teníamos que haber empezado tratamiento. Y dijimos, bueno, ¿y esto? Cuando empezamos a analizar esto, lo que nos dimos cuenta es que la mayoría de esos pacientes eran o pacientes con un Alzheimer muy avanzado, o pacientes que tenían un tumor metastásico que estaba muy avanzado, que ya estaba sin posibilidad de tratamiento, y en ese caso yo recuerdo pacientes que me dicen, oye, mira, mi padre empezó el tratamiento y todo esto, pero claro, es que tengo un cáncer de próstata, está ya está poniendo los adictivos, hay que tratarlo, lo quitamos con la. Lo que hemos considerado es que más de la mitad de estos pacientes, el 86%, estaban en respuesta, pero evidentemente no teníamos que haber empezado tratamiento. Con ello lo que hicimos fue la tasa de mortalidad precoz, como vemos aquí, cuando quitamos ese grupo de pacientes, es la misma en ese grupo de edad que en los de menos edad. La escala de valoración de pacientes para nosotros entonces son, primero, hemos dividido un grupo, pacientes que están al final de su vida, que serían pacientes de edad con una demencia avanzada o tumor sólido metastásico intratable. Y para estos lo que nos tenemos que hacer es control de síntomas, mejorar el confort, pero no cebar. Puede ser que tengamos para controlar los síntomas que pone el tratamiento más de mieloma, pero el objetivo no es tratamiento. Hay otros pacientes que les hemos llamado pacientes frágiles, cuya supervivencia probablemente por alguna comorbilidad, porque tiene insuficiencia renal demasiado grave, más cardiopatía, etc., su supervivencia probablemente no va a ir más allá de los 2 años y medio por otra enfermedad. Pues en esos casos lo que tratamos es de tener controlado el mieloma para que no le produzca en ese tiempo ninguna contrariedad. Eso con tratamientos suaves, como puede ser un antiguo tratamiento que teníamos de prednisona, con eso probablemente sea suficiente. Y luego ya tenemos el grupo de pacientes que llamamos en forma, que estos, claramente el objetivo es aumentar la cantidad y calidad de vida. En estos, lo que hemos dicho, como a los otros, de enfermedad mínima residual negativa e imagen negativa. Este es el objetivo en este grupo de pacientes. Esto es lo que se llegó al consenso entre los 40 y tantos profesionales que trabajamos en mieloma en la red. ¿Es necesario, en este momento tenemos tratamiento para esto? ¿Perdón? Ay, bueno, acabo ya, perdón. ¿Tenemos tratamiento para los pacientes? Pues en principio se supone que el tratamiento corta 5 años, 4 o 5 años, ¿verdad? Vale, pues mirad, esta es la supervivencia de pacientes de 35, lo que van a sobrevivir según la edad, hombres y mujeres. Bien, si suponemos que como el paso suplementario de enantiomida de esa se mejora en 5 años la supervivencia, todavía hay algunos que vamos a, los de 90-95, va a ser como curarles, porque realmente el mieloma no les va a cortar la vida, pero tenemos un grupo, sobre todo 65 o 80, que les va a cortar todavía el mieloma en el 50% o incluso en 2/3 partes, ¿vale? Con lo cual, en este momento, con este tratamiento hay que seguir mejorando. ¿Sería posible utilizar la misma estrategia Z en estos pacientes? Pues en principio todavía nosotros estamos intentando hacerlo por alguno, pero la verdad es que todavía no se puede para nosotros, porque una de las cosas que nos estamos encontrando es que estas pautas terapéuticas no conseguimos enfermedad mínima residual, las que utilizamos para las personas mayores, pero los conseguimos muy raro. Aquí tenemos una posibilidad que sería añadirles lo que nos estaba contando Jesús, añadirle al antitumor, el anticuerpo anti-CD38. Este es un artículo que ha salido hace muy pocas semanas en el New England Medicine, en el que se junta al microorganismo becale el daratumumab. Esta gráfica pertenece a este otro estudio, pero me sirve para explicarlo. Tenemos que se consigue aproximadamente con esto, con una sensibilidad de 10 a -5, que es la antigua, se consigue pues, entre el 22-23% y el 6% en este caso con el prednisona. Es decir, que todavía quedaría un 80% como mínimo con el -5 que no se conseguiría el enfermedad mínima residual negativa. Y en este otro estudio, que es de la enfermedad con
contra la tumumab, lo que se ha visto es que en este sí que se estudia la terapia alternativa a 10⁻⁶, se consigue solo en el 10% de los casos, es decir, todavía nos quedaría un 90%. Esto quiere decir que no parece que la aparición de daratumumab nos esté resolviendo el problema, por lo menos en el 80-90% de pacientes. ¿Qué es lo que podría utilizarse? Pues una opción sería intentar utilizar protocolos más próximos, más parecidos a los candidatos. Esto ahora, en este momento, puede sonar un poco fuerte, pero evidentemente esto ya lo hemos vivido. Hubo pacientes que antes con leucemia aguda no los tratábamos y tenían más de 60-65, cuando yo era residente. Luego ya empezamos a tratarlos. Y hoy en día, esta mañana, le preguntaba a una compañera mía, oye, ¿tú a un paciente de leucemia aguda de 75 le tratarías un B? Claro. Bueno, está cambiando. Probablemente el mieloma. Vamos a ver también una evolución a tratamientos un poquito más agresivos para obtener esto. De todas formas, lo que está claro es que siempre debemos contar con la opinión del paciente, explicarle los pros y contras, y debemos intentar ayudarle a que tome su propia decisión y no la nuestra. Muchas gracias.